Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Este es el versículo 31 del capítulo 5 de San Juan. En el contexto bíblico, queridos amigos, este versículo introduce una nueva sección del discurso. Ahora se centra en el tema del testimonio que valida la identidad de Jesús. Está validando su identidad, es decir, utiliza aquí el martirio, el dar testimonio, en presente, cuando se conjuga este verbo martirio, indica acción continua, el dar testimonio en forma continua. Aparece también otro que es martiría, que es simplemente el testimonio como contenido de esa acción, es decir, el dar testimonio de esa misma acción. Y aparece otra palabrita que es aleces, que es verdadero, expresa autenticidad. Mi testimonio, lo que yo estoy dando, es un testimonio verdadero. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, Jesús no niega la veracidad intrínseca de su testimonio, sino que se sitúa dentro de la lógica jurídica de la tradición bíblica. Es decir, un testimonio necesita siempre confirmación. En este sentido, siempre en la tradición bíblica, el que dice la verdad, el que está dando testimonio, necesita de alguien que lo testifica, alguien que lo confirme. Y por lo tanto el verbo martireo implica declarar algo con autoridad. Pero en el contexto legal judío, un solo testigo no bastaba. Por eso Jesús prepara el terreno para presentar otros testimonios que avalan su identidad. Esto es importante, queridos amigos. Otros tienen que avalar su identidad. Por eso dice, si yo doy testimonio de mí mismo, es decir, otro me la testimonio, mi propia identidad. Y esto estamos hablando de un sentido legal que tenía la cultura judía. La legalidad para que uno pueda decir si esto es verdadero necesitaba una confirmación y para eso de un segundo martireo, es decir, de un segundo testimonio, declarar algo que es cierto, y por lo tanto tiene que presentar testimonio. De esta manera Jesús ya está preparando quién dará testimonio de la verdad, la veracidad factual en este caso.
una autenticidad plena de este hecho, una autenticidad plena que no va a quedar solamente en lo factual, sino que después va a pasar a esa verdad plena. El versículo así introduce una dinámica de revelación mediada. La verdad sobre Jesús será confirmada por múltiples testigos. Es siempre mediada. Alguien tiene que mediar. Este es el que se pone allí a confirmar. Es un testigo. Y esto lo vamos a encontrar posteriormente. ¿Quiénes son los que dan este testimonio de la verdad que Jesús está proclamando? Desde un contexto histórico, queridos amigos, recordemos que en el judaísmo del siglo I, la validez de un testimonio estaba regulada siempre por la ley. Siempre por la ley, regulada por la ley. El principio de los 2 o 3 testigos aparece en la tradición legal del Deuteronomio. En la tradición legal del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 19, 15. El término martis, testigo, era central en los procesos judiciales. Aparece también el nomos, ley, como marco normativo y finalmente aletheia, verdad, como objetivo del testimonio. Estas son las palabras clave entonces dentro de la ley judía y por lo tanto Jesús se sitúa también dentro del marco legal para ser comprendido por sus oyentes. Es decir, Jesús también utiliza el marco legal judío para hablar a la gente. Él es hijo de su tiempo, entonces le tiene que decir, tiene que hablar del testigo, del mártir. Si yo me doy testimonio a mí mismo, le dice, según la ley judía, estoy pegando a ley, do a ley. Sheiko ten otro lleva otro iba en más pasé la identidad de Jesús. Y miren que la identidad de Jesús se está presentando nada más y nada menos como el que tiene el poder, la autoridad de juzgar, ¿entienden? Todo esto. Entonces, al afirmar que su propio testimonio no es suficiente, no se desautoriza a sí mismo. Él no está diciendo, la ayapoa no vale o lo que sea, no dice eso, no se está desautorizando, sino que está adoptando un lenguaje comprensible para los otros testigos, para ese contexto suyo, y abre entonces la posibilidad para decir, bueno, ¿y quiénes son los que te están testimoniando? ¿Quiénes son testigos tuyos? El Padre dice, las obras, las escrituras. El versículo entonces refleja una estrategia pedagógica apologética. Aveñan de yara entonces ya popaiteo presentan a ella, lleva y bueno, mi testimonio. En realidad, si yo a mí mismo me testifico según la ley judía, pegando la ley baivera. Pues ya otro más lo testificana y ahí está dando pie, ¿verdad? El testigo que es el Padre, el testigo que son las obras suyas y el testigo el que es las Escrituras. Es una manera estratégica de pedagogía que utiliza Jesús, pero al mismo tiempo también es una apología. La revelación de la identidad de Jesús se realiza en diálogo con las categorías jurídicas de su tiempo, o sea que es hoy purú la misma ley de su tiempo, para que también la gente pueda entender lo que él está diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entrando un poco en el contexto cultural antropológico, la perspectiva que tenemos aquí es que este versículo aborda la necesidad humana de validación y reconocimiento. Esto en el sentido bien humano. Se necesita una validación y reconocimiento. Por lo tanto, el término cardía, corazón, siempre indica el lugar donde se acoge el testimonio. Sería para nosotros hoy en día el cardía, el corazón, lev, sería para nosotros nada más y nada menos que la conciencia. La conciencia, eso se necesita, ¿verdad?
es el corazón donde se acoge el testimonio. Entonces aparece también la palabra pistis, que es la fe, la confianza como respuesta al skesis, relación que se establece a través del testimonio. Por eso este versículo, aquí encontramos que el testimonio era fundamental para establecer la verdad en una comunidad. Era crucial, elemental, para poder establecer la verdad. Es decir, el testimonio personal único, entonces, no serviría baebe guasúa lleva. Nadie podía validarse completamente a sí mismo. Entonces, por eso Jesús utiliza esa categoría. Entonces, mi testimonio no valdría de nada si yo solamente me doy testimonio a mí mismo. Antropológicamente, el texto revela que la verdad se construye en relación. Es decir, la verdad, queridos amigos, atención, se construye en relación. En relación. Por eso es importante cuando nosotros miramos desde la justicia. Lastimosamente que aquí en nuestra justicia lo que vemos es la mentira, ¿verdad? Más que la verdad. Porque o sea, todos están testificando, el mártir, los testigos se dan cuenta de que ahí hay mucha mentira. Y sin embargo sale y dicen no, porque esto caducó, porque esto no sé qué cosa, porque presentaba mal tal palabrita. Pero ahí está la verdad, ahí está a los ojos de todos, hay muchos, ¿entienden? Entonces es en relación, queridos amigos. La verdad se construye en relación. Es decir, no es simplemente porque yo tengo el poder de decir y tengo el lapicero, como dice mucho, ¿verdad? Entonces esta es la verdad. No, nunca será la verdad, aunque con el poder y la fuerza aquí, pum, 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 le firme y le diga y le selle. Nunca será verdad, siempre será mentira. La mentira es mentira. Y como decimos también, la mentira después tiene patas cortas también, ¿verdad? La mentira tiene patas cortas. Y bueno, es decir, que la verdad se construye en relación. Esto es esencial dentro del Evangelio de San Juan. Le está hablando a una comunidad que tiene que testimoniar, tiene que mostrar la verdad. No puede ser una comunidad que se quede callada en silencio ante la mentira. Eso es lo que quiere decir. San Juan insiste mucho y golpea mucho sobre el aspecto comunitario. Y entonces por eso la verdad se construye en relación. El ser humano necesita mediaciones para reconocer lo verdadero. Necesitamos mediaciones para estar seguro, conocer. Y yo pienso que este es el camino luego de nuestra condición humana. Nosotros, por ejemplo, los científicos, ¿qué hacen? Y hacen una observación. Y primero van proyectando y van haciendo todo lo que uno quiera. Pero después, ¿qué? Y después vuelven a hacerlo, y vuelven a hacerlo, y vuelven a hacerlo. Y donde tiene que haber, entonces, pruebas, y pruebas, y pruebas. Es decir, necesitamos ahí de mediaciones. Es como decir, necesitamos de testigos, de un testigo, otro y otro y otro, que te hace válido. Y así se va construyendo la verdad. Entonces Jesús, al aceptar esta dinámica, se hace accesible también a sus oyentes. ¿Por qué? Porque todos entienden lo que Él está diciendo con esto. El versículo muestra que la fe no es irracional, sino que se apoya en signos y testimonios. Signos y testimonios. Siempre se apoya en eso. La verdad sobre Cristo se presenta como una realidad que puede ser reconocida a través de múltiples evidencias. La verdad de Cristo. Santo Tomás de Aquino también hablaba, ¿se acuerdan, queridos amigos? Él hablaba también de la demostración de Dios. Los caminos, creo que eran 5 caminos, ¿verdad? Que Santo Tomás de Aquino hablaba para demostrar eso. Bueno, así también, pero necesitamos de varios testimonios. Las verdades, por decir así, que para nosotros las verdades siempre son de relación, nos dice San Juan. La relación que existen.
yo también, yo también he visto, yo también conozco, yo también doy testimonio, ¿entienden? Esa es la verdad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 5 y hoy con el versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, queridos amigos, hay algunas palabras claves aquí. En primer lugar, la palabra martiría, el término significa testimonio, declaración, evidencia. Ese es el martiría. Exegéticamente, en el Evangelio de San Juan, el testimonio es un elemento central para la revelación de la identidad de Jesús. El testimonio es central para poder identificar a Jesús entonces, para conocer la identidad de Jesús. No se trata solo de palabras, sino de signos, obras y la acción del Padre. Tres elementos: signos, obras y acción del Padre. Signos, obras y acción del Padre. Estos son los que darán testimonio de la identidad de Jesús. Por lo tanto, el testimonio aparece como algo que necesita confirmación. Se tiene que confirmar. Y esto es lo que nos hace entender que la confirmación es desde una comunidad. Aparece como algo que necesita verdaderamente que toda una comunidad lo confirme. No disminuye, queridos amigos, el valor, no disminuye el valor de la verdad, sino que lo sitúa en un proceso de validación. Validación, lo hace válido, lo hace más comprensible. ¿Por qué? Porque no es una suposición o no es simplemente un interés personal, sino que es válido, validación. La martiría es el medio por el cual la verdad se hace accesible. En San Juan el testimonio tiene una dimensión existencial. Quien da testimonio se compromete con lo que afirma. Esto es más importante todavía. Yo me comprometo verdaderamente con eso que estoy afirmando. Así, este término revela que la verdad sobre Cristo no es abstracta, sino que se manifiesta en la historia a través de múltiples mediaciones. Primero, el aspecto de la mediación. Se manifiesta a través de esas mediaciones. El testimonio se convierte en un puente entre la revelación y la fe. Entre la revelación y la fe. La revelación de por sí es lo que nosotros vamos viendo. Ya poco, ya oye, ya oye, ya oye revelado, ya manifiesta. Pero está en relación, dice, con la fe. ¿Por qué? Y porque en la medida en que se ya a poco añando, ahí entra el aspecto, queridos amigos, de la fe. ¿Por qué? Y porque lo que yo creo, el hecho de adherirse, es lo que después justamente me llevará a la acción. ¿Entienden? Está en una relación muy estrecha. Lo que yo creo, lo que yo me doy cuenta que es así, entonces yo después lo realizo. Y esto es lo que se da como testimonio. La palabra clave también es la palabra verdadero. Utilizamos el alethés, que significa verdadero, auténtico, real. Desde el aspecto exegético, en el contexto juánico, la verdad no es solo correspondencia con los hechos. La verdad. Esto es verdad porque corresponde a los hechos, sino que no es con los hechos, sino revelación de lo que es en profundidad. No es el hecho superficial, sino que lo que es en el ser profundo. Esa revelación en la profundidad está vinculada a la identidad de Dios y a la identidad de Cristo. Es decir, lo profundo, quién es, cómo es, ¿entienden? No queda simplemente en lo superficial, sino que en la esencia, busca lo esencial. Por lo tanto, la afirmación de que el testimonio propio no
debe entenderse como una clave jurídica de que es un mentiroso, ¿verdad? Sino que la verdad necesita siempre ser confirmada y por lo tanto el concepto aletheis en Juan apunta a una verdad que se manifiesta progresivamente. Una verdad que se manifiesta progresivamente. El reconocimiento de Jesús como verdadero requiere apertura a los testimonios que lo revelan. Este es otro aspecto, queridos amigos, porque si no hay apertura, la verdad que dice el Señor, incluso cuando no queremos escuchar, nosotros algo decimos la verdad, pica ya. A la de picarnos ahí nada, de que se y claro, aquí nos estamos exponiendo a una situación de que nos dice muy bien que la verdad no se impone, ciertamente. La verdad no se impone, pero requiere el reconocimiento de la persona. Se necesita para poder justamente justificar que es verdadero, Ahora, este término muestra que la verdad no se impone, sino que se propone y se confirma. El ser humano está llamado a discernir a través de los signos que la acompañan. ¿Se dan cuenta? El Evangelio de Marcos justamente termina diciendo así, los signos que acompañan. Estos son los signos de que verdaderamente lo que estamos diciendo y la fuerza de Dios está presente aquí. ¿Y quiénes lo confirman? Lo confirman los signos, es decir, lo confirman, queridos amigos, aquí nada más y nada menos que estos signos, pero que son bien visibles. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vamos a ver un poco qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este pasaje, ¿verdad? Estábamos hablando y decíamos que la verdad se manifiesta a través de testimonios. La verdad se manifiesta a través de testimonios. Porque si yo nomás digo las cosas, entonces enseguida uno puede decir, no, a ente y a ente oñe, a ente yapo, lo que se entiende. Anda yahaina, y esto es importante. La verdad se manifiesta siempre a través de los testimonios, se manifiesta a través de otras personas, se manifiesta a través del accionar de una comunidad. Es decir, somos testigos de esta realidad. Un segundo elemento como enseñanza, queridos amigos, es que la revelación respeta las categorías humanas de comprensión. Respeta las categorías humanas de comprensión. ¿Qué significa esto? Que Dios se revela, Dios se da a conocer, pero Dios se ha encarnado, queridos amigos. La encarnación. Ñande yara la ñe encarnara ñande porque vea que respetar la ñande proceso, el proceso humano, el proceso de la creación. Upeare con entonces la cuestión de los milagrerismos. Siempre Jesús detenía eso y decía, a nivel mombe uave, de botello la gente inaseable simplemente por cuestión de milagros, sino que la revelación respeta las categorías humanas de la comprensión, porque el hombre comprende, el hombre entiende, el hombre sabe cuando entra en esa categoría humana, en esa categoría de encarnación. La encarnación, por lo tanto, como misterio es el segundo y es el importantísimo, ¿verdad? La resurrección number one, porque ese es nuestro objetivo, hacia la resurrección. Pero para que lleguemos a la resurrección necesitamos de la encarnación, es decir, Dios se revela en categorías humanas de comprensión, quiere decir la encarnación. La fe
se apoya en signos y evidencias. Una tercera enseñanza es que la fe se apoya en signos y evidencias. Yo creo verdaderamente, creemos en algo y lo confirmamos cada vez más, queridos amigos, pero ¿desde dónde? Desde los signos concretos, los signos y evidencias que nosotros podamos palpar, ver, entender, saber. La fe, por lo tanto, se va a apoyar siempre en estos signos y evidencias bien concretas. Ahora, una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el discernimiento es necesario para reconocer la verdad. Es necesario para reconocer la verdad, pero hay que discernir. Discernir es ser guapé, calcular, mañar, echar, endure, y porque si no, no vamos a poder reconocer la verdad. El discernimiento es esencial. Discernimiento quiere decir, queridos amigos, entrar en lo más profundo de esa situación en la que vos estás hablando. Aupeo la oña de catuta lleva la ña endurire, ña mañarire, allá cuarire, va evaloye, va evaloye, pa upepeña de catuta ya sí, cierto ite, upea upechete jinara. Bueno, así que el discernimiento, queridos amigos, importante para reconocer la verdad. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que Cristo se revela progresivamente en la historia. Cristo se revela en nuestra historia. Peñan de yara entonces, oye, esa caña de hinambe, catubo, oye, esa cañante. Apea, hoy que me catuba de peñan de apunto, un peñan de cobe peña mañana, ya esa, ya jaoina, ¿verdad? Es decir, esta realidad que se hace progresivamente. Cristo que se revela progresivamente, pero se revela en la historia del hombre. Desde aquí entonces, queridos amigos, podemos entender este versículo cuando Jesús está diciendo, Señor, con mi testimonio nomás, no estoy ahí, sino que yo necesito siempre otros testimonios. Y estos testimonios son los que me van a ayudar a mí para que ustedes puedan entender la revelación entonces de Cristo. Y esto nos ayuda también a nosotros para que entendamos nuestro camino. Vaya pañande ahí, ya esa cata, vaya pañande ya eta ahí, que nosotros estamos en este camino de salvación, en este camino de Dios, en este camino que nos ayuda a nosotros también a dar a conocer a Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.